Hoy es el lunes 5 de noviembre del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Estados Unidos se alista para recibir a la caravana de migrantes. Durante el final de la Edad de Bronce existían grandes imperios como el asirio, el hitita, el babilónico o el egipcio. La riqueza de todos estos imperios estaba basada en el comercio mutuo. Es interesante saber que la globalización tuvo sus inicios realmente en esta época, una época donde la humanidad aún no sabía de la existencia de Jesús ni de Mahoma. La Edad de Bronce finalizó en el 1200 a.C. Este colapso fue repentino, abrupto y muy violento. Hasta el día de hoy los historiadores no se ponen de acuerdo sobre las causas que produjeron quizás el mayor colapso jamás registrado en toda la historia de la humanidad. Después de la Edad de Bronce, solo quedó de pie el Imperio egipcio, y este colapso fue tan intempestivo y violento que sumergió a la humanidad en la llamada Edad Oscura. ¿Por qué ocurrió este colapso de la noche a la mañana? Realmente nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que conforme colapsaron las ciudades, se produjeron grandes movimientos migratorios. Estas grandes migraciones solo terminaron por acelerar la caída del resto de las ciudades. En su momento, el emperador Ramsés III culpó a los migrantes del declive del imperio egipcio, que después de esa época jamás logró ser lo que alguna vez fue. Esta misma situación se volvió a repetir con la caída del imperio romano. Entre el siglo V y el siglo VII de nuestra era, el imperio romano se vio asolado por la llegada masiva de migrantes provenientes del norte. Estas migraciones provocaron el colapso y la disolución del Imperio Romano y sumergieron a la humanidad en la llamada Edad Media. En ambos casos, los gobernantes culparon a los migrantes del colapso de sus imperios. Esto provocó el fin de la globalización con su consiguiente suspensión del comercio global y llevó a los pueblos a una especie de aislamiento económico conocido como feudalismo. Por tanto, cuando las migraciones se tornan violentas y masivas, es porque estamos frente a una situación que antecede siempre al declive de los grandes imperios. El sitio web del periódico The Washington Post titula: Tercera caravana de migrantes entra a México y se dirige a la frontera con los Estados Unidos. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las personas creían que el tema de la caravana de migrantes era un hecho aislado y que con el paso del tiempo los medios se olvidarían del tema. Sin embargo, está ocurriendo exactamente lo contrario. El sitio web de la agencia rusa RT en su versión en español titula: Torrente de migrantes cruza el río en la frontera entre México y Guatemala y avanza hacia Estados Unidos. Nos guste o no, cada vez más migrantes provenientes de Centroamérica se dirigen hacia los Estados Unidos a través de México. Es completamente cierto que Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes. Durante muchos años, la Unión Americana usó el llamado sueño americano como una forma de atraer personas de todo el orbe. Sin embargo, en los últimos años, la realidad muestra que el sueño americano ha llegado a su fin. El mayor temor para los Estados Unidos siempre ha sido tener que enfrentarse a un éxodo producto del colapso de países ubicados en Centro o Sudamérica. Estados Unidos se niega a correr la misma suerte que Babilonia o el Imperio Romano. Por esta razón, desde hace bastante tiempo, la Unión Americana se ha ido preparando poco a poco para enfrentar este tipo de escenarios. En 1968, los Estados Unidos, a través de su Departamento de Defensa, diseñaron un plan denominado Rex 84, en el cual se contemplaba el tener que enfrentar un éxodo masivo de personas provenientes de la frontera sur. Y atención con esto,
Estados Unidos siempre ha contemplado la posibilidad de que los países de Centro y Sudamérica colapsaran, forzando a sus habitantes a tener que huir hacia territorio de la Unión Americana. Si hoy en día usted voltea a ver la región de Centro y Sudamérica, se dará cuenta de que estamos frente a un escenario no visto desde hace mucho tiempo. Argentina está enfrentando una crisis producto de la devaluación de su moneda. Brasil es un gigante afectado por la inflación, el bajo crecimiento y la violencia. Venezuela es, en términos simples, un estado a punto del colapso, y el resto de Sudamérica está teniendo que lidiar con un bajo crecimiento económico y con un éxodo cada vez más grande de venezolanos. De hecho, el único país que se percibe estable y alejado de los grandes flujos migratorios es Chile. Y todo parece indicar que Estados Unidos contempla que esta situación se siga agudizando, forzando a más y más personas a huir de sus países. El sitio web del periódico New York Times titulaba en febrero de 2006: la subsidiaria de Halliburton obtiene un contrato para construir centros de detención temporal de inmigración. Estados Unidos tiene ya más de una década asignando contratos para la construcción de centros de detención de inmigrantes ilegales. De acuerdo a medios alternativos, el mayor de ellos se ubica en Alaska y puede albergar hasta más de 2 millones de personas. Incluso empresas privadas han adquirido antiguas tiendas Walmart y las han adoptado para ser usadas como campos de refugiados o de inmigrantes ilegales. El sitio web governmentsecuritynews.com titulaba en diciembre de 2011: el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos prepara contingencias para eventos de migración masiva. Desde 2011, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos ha instruido al ICE para que tome todas las medidas necesarias ante la llegada de miles de inmigrantes ilegales. El sitio web de la BBC de Londres titula: Caravana de migrantes. Estados Unidos anuncia el despliegue de 5.200 militares a la frontera con México. Con la llegada al poder del presidente Trump, el discurso antiinmigrante no ha hecho otra cosa más que fortalecerse. El sitio web del periódico The Washington Post titula: grupos de milicias estadounidenses se dirigen a la frontera. La caravana de migrantes ha generado histeria en los círculos más conservadores de Estados Unidos, y esto último está siendo aprovechado por los republicanos con fines electorales. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que Estados Unidos conoce perfectamente la historia. En un mundo global, cada país es como una ficha de dominó. Si un país se hunde, no debiera sorprendernos que esto termine por afectar al resto de naciones. En conclusión, la globalización está lejos de ser un sistema perfecto. Nadie duda de las ventajas que ha traído la globalización al desarrollo humano. Sin embargo, el mayor defecto de este proceso es que nos volvemos demasiado dependientes de lo que pueda ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Ningún país es una isla, y todo lo que ocurre en alguna región del mundo termina siempre por afectar al resto de naciones. Existe una frase que más o menos dice así: la fortaleza de una cadena depende de la fuerza del eslabón más débil. Y aplicado a la realidad de nuestros tiempos, la frase sería: la fortaleza de la globalización depende de la fuerza del estado más débil. Es completamente cierto que muchas personas desean ver el colapso de gobiernos como el de Nicolás Maduro o el de Daniel Ortega de Nicaragua. Pero si esto llegase a ocurrir de forma abrupta y violenta, estaríamos frente a un escenario donde los países vecinos se verían golpeados por un éxodo de personas cada vez más grande. Y siendo honestos, el país más afectado por este hipotético escenario sería México, porque estaríamos literalmente entre la espada y la pared. En el sur enfrentaríamos un éxodo cada vez más grande de inmigrantes que huyen de sus países
y en el norte tendríamos a un tío Sam cada vez más furioso. Históricamente los mexicanos tendemos a ver siempre al norte y a ignorar lo que ocurre en el sur. Sin embargo, hoy en día le puedo afirmar que es muy mala idea ignorar lo que ocurre en el sur. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Opción A, las caravanas de migrantes se acabarán una vez que ocurra la elección intermedia de los Estados Unidos. Opción B, la caravana de migrantes es solo el principio de un éxodo masivo de personas provenientes del sur. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.